Hola amigos, yo soy Camilo Ortiz. Y yo soy Jessy Pérez y los invitamos a ver este video educativo para combatir el insomnio. Disfruten el video. Bring the madness. Porque cuando hablamos de avances tecnológicos y sociales, pensamos en Europa o Estados Unidos y no países latinoamericanos. Esa es una pregunta difícil, Jessie, porque existen diferentes factores que van desde lo histórico, político, religioso hasta lo cultural. Pero vamos a hacer un barrido bastante rápido a fin de dar una respuesta más profunda. Si nos remontamos a la América prehispánica, veremos que las riquezas de una civilización no se medían por la cantidad de oro y piedras preciosas que se acumularon. A partir del descubrimiento de América y la posterior llegada de los españoles, ingleses y portugueses al continente, el modelo económico cambió y las medidas de riqueza fueron el oro, la plata, esmeraldas y otros minerales considerados preciosos que se pudieran producir en las colonias. Pero si todos eran colonias, ¿por qué ahora son países tan distintos? La situación de cada país genera enfoques diferentes. La corona española, quien llegó primero, estaba endeudada hasta el cuello con los bancos europeos. ¡Ah, claro! Como tenían muchas deudas, su objetivo era llevarse todo lo que pudieran, gastando lo menos posible. Para esto, mantendrían su modelo económico y feudal únicamente en Europa. Correcto, Jesse. Por otra parte, los ingleses quienes llegaron más tarde pensaban de manera diferente. Los primeros ingleses llamados colonos llegaron huyendo del hambre y las enfermedades. Además, otros llegaron en desacuerdo con la iglesia anglicana de la época. Después migraron franceses, alemanes, suecos, holandeses y daneses, buscando escapar de la represión política causada por la Revolución Francesa a lo que hoy se conoce como Estados Unidos. Entiendo. Como no hacían parte oficial de un solo país, los impuestos eran más bajos, ¿verdad? No, los impuestos eran iguales o más altos que los de la corona española, ya que al llamarse ingleses debían pagar tributo a la reina de Inglaterra. Las dos grandes diferencias en su desarrollo eran que se producían bienes y servicios para su consumo en América en lugar de enviar materia prima y metales preciosos a Europa. Y segundo, habían separado los papeles de la iglesia y el Estado. De esta manera, se generaba riqueza entre las diferentes colonias sin pasar por la mano de Dios. Entonces, eran como un estado laico que buscaba generar riquezas a través del comercio. Es verdad, pese a que tenían sus propias creencias religiosas, en Norteamérica pensaban que las decisiones de los estados no dependían de Dios, hecho que ayudó a impulsar los desarrollos de ciencia y tecnología. En cambio, en la América española, la iglesia mantenía enorme poder ya que era socia del Estado, hecho que limitó el desarrollo científico y tecnológico durante la conquista y la colonia. Claro, mientras Europa vivía su mejor época de desarrollo humano, con el Renacimiento alcanzando su cúspide en la ciencia y el arte, la situación en la América española era muy diferente. Aunque, si la influencia de la Iglesia Católica fue tan fuerte, ¿por qué esto no cambió después de la independencia? Sí y no. En Norteamérica la iglesia anglicana solo tenía ámbitos religiosos después de la independencia. Por su parte, en Centro y Suramérica, la iglesia católica siguió fortaleciéndose como socio de los nuevos estados. De esta manera, podía influir directamente sobre las decisiones de los diferentes países. Entonces, ¿la culpa de que América Latina sea pobre la tiene la Iglesia Católica? Esto es una verdad a medias. Más allá de culpar a la iglesia católica por esta situación, el problema es que algunos modelos de pensamiento han llevado a los países latinoamericanos a bajar la guardia en cuanto a sus propias responsabilidades en temas como salud, trabajo y educación. Un momento, explícame eso con más detalle. Si le preguntas a una familia latinoamericana cuántos hijos debe tener un matrimonio, posiblemente conteste los que Dios nos dé. Por su parte, una familia norteamericana o europea te dirá que uno o más dependiendo de la situación económica. Esa sencilla respuesta dice mucho de cada uno. Ahora sí que no entendí. Con el modelo de pensamiento latino, entre más hijos mejor. Los hijos son vistos como una bendición de Dios, ya que de una u otra manera Dios proveerá. Además, cada nuevo hijo requerirá sacramentos como bautizo, primera comunión, confirmación, matrimonio y muchas confesiones. Todo esto cuesta dinero que de alguna u otra forma termina en las arcas de la Iglesia Católica. De esta manera, los temas de salud, trabajo y educación pasan a un segundo plano ya que el Estado es visto como ese gran benefactor que todo lo da. En contraste con el modelo americano o europeo, los hijos son una responsabilidad que requieren alimentación, salud, vivienda, vestido, educación y todo esto cuesta dinero. Dinero por el cual hay que trabajar. Y gracias a los continuos avances en ciencia y tecnología, las empresas se reinventan, obligando a sus trabajadores a ser cada vez más eficientes y productivos. De esta manera los temas religiosos pasan a un segundo plano. Ya entendí. En los países pobres, las familias son numerosas y con muchos hijos, mientras que en los países ricos son muy pequeñas o no tienen hijos.
Por eso, los pocos recursos que tienen los países pobres deben ser distribuidos entre muchos habitantes, mientras que los recursos de países ricos no sufren este problema al ser más recursos y contar con menos habitantes. Es correcto, Jesse. El modelo de pensamiento religioso influye enormemente en la forma como los países enfrentan sus problemas, aunque existen otros factores como los políticos y culturales, que también ayudan a los países ricos a mantener su posición dominante. ¿Cómo así? ¿Los países pobres quieren mantenerse pobres? Nadie quiere ser pobre siempre. Lo que ocurre es que un país rico no quiere perder poder y riqueza. Por eso se firman tratados de comercio donde los países pobres son castigados con altos aranceles si exportan productos procesados, pero tienen bajos impuestos si exportan materias primas o productos semiprocesados como telas y cueros. En contraprestación, los países pobres podrán comprar sus excedentes de productos terminados a precios rebajados. ¿Qué negocio tan? Tras de que nuestros países pobres tienen poca o nula tecnología de producción, ahora resulta que vendemos el cuero para luego comprar las correas. Es una verdad dura, pero está cambiando poco a poco. Si toma años educar a un hijo, imagínate el tiempo y recursos que se requiere para educar a todo un país para que sea personal altamente calificado. Por eso, los países deben realizar acuerdos. Pero ¿por qué se siguen firmando estos acuerdos tan desiguales? Por varias razones, pero principalmente porque es un tema de poder. Los países ricos quieren que los demás estén bien, pero no mejor que ellos. Además, en un mundo globalizado es mejor tener malos amigos que buenos enemigos. Sin contar que no falta el funcionario recursivo, que tiene otros intereses ocultos como una zona franca por aquí, una empresa exportadora por allá, o un servicio de asesorías por acá, solo por mencionar algunos ejemplos. ¿Recursivo? ¡Ja! ¡Qué forma tan suave de llamar a los corruptos! Lo que son es una manada de ladrones. Espera, Jesse, la corrupción es un mal mundial, no solo en nuestros políticos. También es nuestra y se ven las cosas pequeñas del día a día, como cuando compramos la tarea, vendemos el voto, nos colamos en la fila, le damos dinero al policía para que no nos haga un parte, o incluso le decimos al amigo de la EPS que nos firme la incapacidad médica para faltar al trabajo sin que nos descuenten la paga. Esas pequeñas cosas no nos dejan avanzar como personas y menos como país. ¿Entonces nuestros países están condenados a la pobreza? Esta conclusión es algo apresurada. La responsabilidad es tanto del Estado como del individuo. Pero lo cierto es que mientras no invirtamos en educación de calidad, responsabilicemos a Dios de nuestras decisiones, seamos permisivos con los gobiernos corruptos, busquemos siempre soluciones fáciles y rápidas a nuestros problemas, estaremos condenados a ser un país pobre.